¿Qué harías si tu vida dependiera de un río y la única forma de salvarte fuera soltarte en él? Una madre desesperada, un bebé condenado y un reino que sin saberlo cría a su peor enemigo. El sol ardía sobre el imperio más poderoso del mundo. Las pirámides se alzaban como puños de piedra contra el cielo, y los gritos de esclavos resonaban entre los muros del orgullo faraónico. Egipto, tierra de dioses, oro, huaycadinas. En ese escenario de grandeza y opresión, una mujer hebrea lloraba en silencio mientras envolvía a su hijo recién nacido. Lo sabían, los soldados estaban cerca. La orden era clara, todo niño varón debía morir. Pero ella eligió el fuego de la esperanza. Con manos temblorosas, depositó a su bebé en una cesta sellada con brea y lo soltó en el Nilo, rezando al Dios de sus padres que el río no lo devorara. Las aguas lo arrastraron suavemente, esquivando cocodrilos, juncos afilados ni el destino, porque el destino ya lo esperaba. La hija del faraón bajaba a bañarse, y cuando sus ojos se posaron en aquella canasta, no vio un enemigo. Lo llamó Moisés, porque de las aguas lo saqué. Y así, el niño hebreo fue criado entre mármoles y oro, con ropajes reales y educación egipcia. Nadie sabía que aquel pequeño escondía un fuego que ni los dioses de Egipto podrían apagar. Mientras el palacio celebraba, los esclavos hebreos sangraban bajo el látigo. Moisés, dividido entre dos mundos, crecía viendo la opulencia desde adentro, pero sintiendo en su pecho el clamor de su pueblo. Un día, el velo se desgarró. Moisés vio a un capataz golpeando brutalmente a un hebreo en algo. En él estalló. No pensó, solo actuó, y con sus propias manos, mató al egipcio. La noticia corrió como fuego en el viento. Moisés, el príncipe, se convirtió en fugitivo de las alas del trono, al polvo del desierto. Y allí, cuando todo parecía perdido, fue cuando todo comenzó. El exilio no fue el fin, fue la forja, porque hay fuegos que no destruyen. Hay fuegos que revelan el llamado oculto en el alma, y Moisés estaba por enfrentarse al suyo. Pagina 225. El sol del desierto era despiadado. Las dunas parecían no tener fin, y el silencio era tan profundo que hasta los pensamientos pesaban. Moisés caminaba sin rumbo, sin corona, sin nombre, sin propósito. Pero no estaba solo. La soledad suele ser el susurro de lo sagrado. Fue en una montaña seca, mientras pastoreaba ovejas ajenas, donde algo imposible sucedió. Un arbusto ardía, pero no se consumía. Moisés se acercó, intrigado, cuando una voz retumbó desde las llamas. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió, temblando. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Dios la habló, no como los dioses egipcios, distantes y mudos. Este Dios era fuego vivo, exigente. Parsh le dijo que había escuchado el clamor de su pueblo, que era hora de liberarlos, y que Moisés sería el instrumento. Él dudó. Tatamut se sentía indigno, incapaz, demasiado humano para enfrentar a un faraón. Pero Dios no buscaba perfección, buscaba obediencia. Con una vara en la mano y el temor en el pecho, Moisés regresó al lugar del que había huido. No como príncipe y no como fugitivo, sino como profeta. Egipto lo recibió con miradas de acero. El nuevo faraón, endurecido como el bronce, se burló de su pedido. ¿Quién es ese Dios para que yo obedezca? Y entonces comenzó la guerra, no entre hombres, sino entre poderes una a una. Las plagas azotaron el imperio. El Nilo se tiñó de sangre. Ranas invadieron los palacios. Moscas, pestes, granizo y tinieblas cayeron como martillos sobre los egipcios, pero Faraón resistía a cada negación suya. Era un golpe al corazón de Egipto. Cada plaga, una advertencia, y entre cada golpe, Moisés se transformaba. Ya no temblaba, ya no dudaba. La llama que vio en el arbusto ahora ardía dentro de él. Y si tú sientes que hay algo en ti que también está ardiendo, una misión, un propósito, una voz que clama por algo más grande, suscríbete al canal y acompáñanos en cada historia, porque las llamas de Dios aún arden. En la noche más oscura llegó la 10ª plaga más temida, la muerte del primogénito. Y mientras Egipto lloraba, los hogares hebreos, marcados con sangre en los dinteles, permanecían en pie. Faraón finalmente cedió.
largo, váyanse, tomen lo que quieran y váyanse. Y así, tras 400 años de esclavitud, el pueblo salió libre, pero la libertad verdadera aún no comenzaba, porque hay cadenas externas y hay cadenas del alma. Y el fuego de Dios no solo libera, también transforma. Y en medio del desierto, el pueblo aprendería qué significaba realmente ser libre. Pagana 3D5. El desierto los recibió con un silencio abrumador, pero también con una promesa: yo iré con ustedes. Moisés marchaba al frente. Una multitud lo seguían, hombres, mujeres, niños, y el eco de generaciones esclavizadas. Llevaban oro egipcio, pero el alma aún cargaba el peso de la opresión. Y entonces, cuando el polvo de la libertad aún no se asentaba, el terror volvió. Faraón había cambiado de opinión. Su ejército venía detrás, carros relucientes, espadas brillando al sol, miles de soldados devorando el camino. Delante en el mar, ante atrás a la muerte. El pueblo entró en pánico. ¿Nos sacaste para morir aquí, Moisés? ¿No era mejor ser esclavos en Egipto? Pero Moisés, firme como una roca, alzó su vara y exclamó: no teman, hoy verán la salvación del Señor. El mar se partió, 2 murallas de agua se levantaron a los lados. El viento sopló con fuerza, y el pueblo caminó por lo imposible, por suelo seco donde antes solo había abismo. El ejército lo siguió, pero el mar, testigo del poder divino, cerró su furia sobre los perseguidores en silencio. Agua, libertad. El pueblo cantó. Miriam, la hermana de Moisés, danzó con panderos. Era un momento glorioso. Pero la travesía apenas comenzaba. Dios guió al pueblo con una nube de día y una columna de fuego por la noche. El cielo enviaba pan, cada mañana maná, y cuando el agua escaseaba, salía de la roca. Pero el corazón humano es volátil. Bastaba un obstáculo, una sed, una demora, para que volvieran a quejarse, a dudar, a añorar Egipto. Y Moisés, sufrían, amaba a su pueblo, intercedía por ellos. Subía a la montaña, hablaba cara a cara con Dios, y bajaba con el rostro resplandeciente, pero abajo. La idolatría los devoraba en un becerro de oro, viejas cadenas con nuevo brillo. Aún así, Moisés no se rindió. Volvió a subir, suplicó, lloró, y Dios, en su misericordia, renovó el pacto, escribió su ley en piedra. Le entregó al pueblo una identidad, un camino, una esperanza. Si alguna vez has sentido que te liberas de algo, solo para volver a caer, esta historia también es tuya. Comenta abajo cómo has visto a Dios abrir mares en tu vida. Y si quieres seguir explorando historias que encienden la fe, no olvides darle like al video. Moisés lideró al pueblo durante décadas. Vio rebeliones, milagros, castigos y promesas cumplidas. Era pastor de hombre, amigo pero ni siquiera él vería la tierra prometida. Porque a veces los héroes no cruzan la meta, pero allanan el camino para que otros lo hagan. Y Moisés, entre desiertos y fuego, se convirtió en leyenda. Pagina 4D5 La Cima del Monte Nebo 6. Moisés subió solo, su andar más lento que en sus años de juventud, pero su espíritu más vivo que nunca. Desde allí, contempló la tierra prometida. Verdes colinas, ríos que serpentaban bajo el sol, valles fértiles que aguardaban al pueblo como un hogar largamente anhelado. Dios la habla, la verás con tus ojos, pero no entrarás en ella. No fue castigo caprichoso, fue el cierre de un ciclo. Moisés no era el conquistador, era el libertador. Su misión estaba completa. Había sacado al pueblo de Egipto y, más aún, había intentado sacar el Egipto del corazón del pueblo. El hombre que una vez tartamudeaba frente a los reyes, ahora hablaba con Dios como un amigo habla con otro. Y allí, en el silencio de la cima, Moisés exhaló por última vez. Pero no murió como un hombre, como un Dios mismo. Sepultó su cuerpo. A nadie supo dónde, y nadie lo olvidó jamás. Su legado ardió en la memoria de Israel como una llama eterna, un símbolo de obediencia, de lucha, de fe, inquebrantable. Y su historia no terminó ahí, porque siglos después, en una montaña muy distinta, Moisés volvería a aparecer, junto a Elías, junto a Jesús. El libertador del antiguo pacto se encontraría cara a cara con el Salvador del nuevo en 2 fuegos. Una misma gloria. Moisés no fue perfecto. Dudó, se enojó,
cometió errores pero confió y caminó con Dios, aun cuando no veía el final. Y quizás esa es la mayor elección, que no necesitas ser grande para que Dios haga cosas grandes a través de ti. Solo necesitas decir, aquí estoy. Página 5 de 5 y las pirámides de Egipto siguen en pie. Monumentos imponentes, esculpidos por manos esclavas que el mundo olvidó, pero el nombre de Moisés permanece vivo, no porque construyó templos, sino porque derribó cadenas, no por haber nacido en palacio, sino por haber respondido al llamado del desierto. Su historia es la historia de todos los que se atreven a escuchar una voz más alta que el miedo, de los que arden por dentro y no se consumen, de los que aunque caen, siguen caminando. Quizás tú también has sentido que hay un faraón dentro de ti, una voz que quiere controlarlo todo, no suelta, que domina con temor, o tal vez te has sentido como el pueblo libre por fuera, pero aún esclavo por dentro. La historia de Moisés no es solo antigua, es presente. Es una llama que aún enciende corazones, porque el mismo Dios que llamó desde la zarza, aún llama. El mismo que partió el mar, aún abre caminos. Y si alguna parte de ti ha sentido que fue creada para algo más grande, si alguna vez has mirado tu vida y sentido que hay cadenas que deben romperse, escucha esto. No estás solo. Suscríbete al canal si quieres más que historias, si quieres inspiración que transforme, verdad que encienda, y una comunidad que camina contigo. Dale like si alguna vez has sentido fuego en el alma, y comenta qué mar estás esperando que se abra, porque esta historia no termina aquí. Cada generación necesita un Moisés, y quizás el próximo seas tú. Entre faraones y fuego se forjan los liberadores, y tú, que has escuchado hasta el final, ya estás más cerca de ser uno.